noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Francia. La rabia contenida por años está en las calles de Nanterre, al oeste de París, y se ha extendido a otras partes del país. Se debe al asesinato de un joven de 17 años por parte de la policía en un puesto de control. Los manifestantes denuncian racismo estructural, mientras que el presidente Emmanuel Macron anuncia más presencia de uniformados en las calles. Lo analizamos. En noticia, Haití. Este es el país con la mayor tasa de inseguridad alimentaria del mundo, con los niños y niñas en el centro de la crisis. Las cifras son de UNICEF, que llama a la comunidad internacional a apoyar. Pero ¿cómo hacerlo sin que se convierta en una excusa para intervenir militarmente el país? Vamos a analizarlo. En noticia, Honduras. A 14 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, inaugura un museo de la memoria por la verdad y la justicia. Un espacio de recuerdo permanente de uno de los hechos más dolorosos de la historia de un pueblo en resistencia. Les contamos y analizamos este hecho en un contexto de nuevos intentos de desestabilización. En el Noticia. Que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Francia, estalla la violencia en el suburbio parisino de Nanterre, donde miles de personas protestan tras el asesinato de un adolescente a manos de la policía. Las manifestaciones se han extendido a otras ciudades y parecen incontenibles, según las autoridades. El joven identificado como Nael, de 17 años, recibió un disparo a quemarropa por un oficial de policía el martes, en un punto de control de carretera. El agente aseguró que actuó en defensa propia ante un intento de atropello. Sin embargo, su versión es desmentida por un video publicado en redes sociales. El presidente Emmanuel Macron se dijo conmocionado por la muerte de Nael, pero pidió a la población tranquilidad en tanto la justicia actúa. El agente se encuentra bajo custodia por homicidio doloso. Esta tarde, Macron calificó de injustificable la violencia contra las comisarías, escuelas y ayuntamientos en medio de las protestas. Más temprano convocó a reunión a la unidad de crisis interministerial para analizar la situación. La localidad de Nanterre está fuera de control, según medios locales, y el mandatario señaló que los disturbios se extendieron a otras ciudades. Se cuentan al menos 180 detenidos. Para hacer frente, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció un mayor despliegue policial. He decidido movilizar 40.000 policías y gendarmes esta tarde y durante la noche, incluidos 5.000 en el área de París, así como importantes medios técnicos y tecnológicos, para combatir estos disturbios, realizar detenciones y, sobre todo, restablecer el orden republicano que el pueblo francés legítimamente espera. Para algunos habitantes del suburbio parisino, es comprensible que las protestas subieran de tono. Voy a decir que está justificado porque es normal. Hay rabia por todos lados. De hecho, es normal porque nos decimos, si dejamos esto, nada va a cambiar nunca. Y naturalmente, queremos mostrar que estamos enojados y que queremos justicia simplemente. Algunos miembros de la policía se están comportando de una manera increíble, desvergonzada. En otras palabras, son una vergüenza para la policía, son una vergüenza para Francia. Esta gente, no digo toda la policía, pero digo que algunos policías se comportan de una manera increíble. ¿Y por qué? Porque son omnipotentes, porque sienten que, como en los años 80, pueden matar a un joven de un barrio pobre sin que les molesten. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, defiende a la policía. Dije antes que se había abierto una investigación.
confiada a 2 jueces de instrucción. Se trata de un oficial de policía, no de toda la fuerza policial. Finalmente, quiero decir que todos aquellos que irresponsablemente escupen en la policía y la justicia también son cómplices morales de los abusos que se cometen. El ministro de Justicia además criticó a los partidos opositores por no llamar a la calma, mientras en todo el país se reaviva el debate sobre las tácticas policiales. Así entramos con el análisis. Vía telefónica nos acompaña Juan Gabriel Caro Rivera, es analista, magíster en historia, miembro fundador del Grupo Vanguardia en Colombia, nos acompaña desde Antioquia. Juan Gabriel, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Contándole a nuestra audiencia de este hecho que hemos visto cómo en solo 72 horas ha escalado tal nivel de rabia e indignación en las calles. ¿Usted cómo lo evalúa? La confrontación que está viviendo hoy en día Francia demuestra la grave polarización que el país ha estado acumulando en los últimos años, especialmente debido a la confrontación entre diferentes poblaciones étnicas que han llegado a Francia en los últimos años, especialmente desde 1980, cuando el presidente Mitterrand intentó crear la Francia multicultural y que ahora, digámoslo así, está estallando con una violencia sistemática que ha caracterizado el gobierno autoritario del liberal Emmanuel Macron, quien ha reprimido en sus 2 periodos de gobierno de forma muy violenta todas las protestas en contra de su mandato, especialmente a partir del 2017, que se aprobaron una serie de leyes dirigidas a que la policía pudiera o le facilitara a la misma el hecho de usar armas en público si ésta se veía o consideraba que tenía problemas para llevar a cabo sus tareas oficiales. Esta ley, que fue muy polémica en su momento y que fue considerada por sus críticos como una carta blanca para la policía que disparara en contra de diferentes manifestantes, se ha venido, digámoslo así, incrementando o escalando su uso en la medida en que el gobierno de Emmanuel Macron se ha vuelto cada vez más autoritario. Recordemos que la ley de la que estoy hablando fue aprobada en el 2017, momento en que surgió o se dieron los acontecimientos más álgidos de la protesta de los chalecos amarillos. Luego, las protestas sindicales que se han dado, digamos, en Francia este año debido a la reforma de las pensiones. Y ni hablar, por ejemplo, de ese nuevo estallido de violencia en donde se enfrentan, por ejemplo, poblaciones étnicas venidas del África del Norte y del Medio Oriente contra la violencia policial creciente que se ha vivido en los últimos meses. No es nada nuevo. En Francia, por ejemplo, la policía está acostumbrada o se ha ido acostumbrando a responder de forma sistemática en contra de cualquier protesta de forma violenta. Por ejemplo, en marzo de este año, en Saint-Saulin, en las afueras de, si no estoy mal, de la ciudad de Lyon, también se produjo una respuesta violenta de la policía en contra de manifestaciones ecologistas que se llevaban a cabo en la zona, protestando por un nuevo proyecto hidroeléctrico. En ese momento, la policía reprimió de forma muy violenta a los participantes de la protesta, incluso causando que uno de ellos quedara en coma, del cual hasta el día de hoy no ha despertado. Ahora bien, los actuales hechos que están ocurriendo en el barrio de Nanterre, que históricamente ha sido un barrio obrero de París y que fue en su momento uno de los epicentros de las famosas protestas de mayo de 1968, ahora vuelve a estallar y con más fuerza, especialmente si tomamos en cuenta que las actuales protestas que se están llevando a cabo recuerdan muchísimo
a los acontecimientos que sucedieron durante el 2005 también, donde el asesinato por parte de la policía de dos muchachos de origen marroquí también, como la actual víctima Nael, fueron asesinados en su momento y desencadenaron una amplia, un amplio movimiento de protesta en todo el país que terminó con varios incendios. En estos momentos, pues, la policía francesa asegura que ha capturado a más de 150 manifestantes, a los cuales tratan de vándalos, y que la violencia policial se está desencadenando totalmente. Tanto es así que se considera que ante las protestas que ya han alcanzado, digamos, un punto en que rebasan por completo la capacidad de la policía y del BRI, que es la policía antimotines del país, puedan seguir conteniendo el nivel de las manifestaciones, y es posible que se declare el estado de excepción militar en las próximas horas de continuar este proceso, digámoslo así, de incremento de la lucha callejera entre ambas partes. Hemos visto mucha rabia, mucha indignación en las calles a pesar de todas estas acciones represivas por parte de las fuerzas de seguridad. Y en estas calles hemos escuchado gente que dice, esto no le sucede a los ricos en los suburbios de mayores niveles de ingresos en París en particular. Han dicho, esto le pasa a los hombres y a las mujeres negros y negras, árabes, africanos, pero a los franceses no. Así que lo que hay además de denuncia es lo que han dicho, una estela de racismo institucionalizado. El gobierno de Macron dice que esto no es así. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Pues podemos decir que la cantidad, según los mismos reportes que han realizado la policía francesa, es que la mayor parte de los jóvenes que han sido asesinados o de los accidentes, por ejemplo, en esta clase de retenes policiales de los cuales estamos hablando, se han aplicado sobre todo a poblaciones étnicas que no pertenecen a Francia, sobre todo gente venida del norte de África, árabes y negros, quienes han sufrido sistemáticamente, digámoslo así, esta clase de retenes, los cuales una y otra vez han llevado, por así decirlo, a ciertos estallidos sociales, solamente que esta vez ha sido mucho más fuerte que las anteriores veces. Por supuesto, muchos de los abogados y diferentes organizaciones de izquierda francesa, sobre todo esos racims, han denunciado, digámoslo así, la violencia sistemática por parte de la policía en contra de estas personas, que, como he dicho, ahora viven en algunos de los antiguos barrios que le pertenecieron a las clases obreras blancas de Francia, como lo fue, por ejemplo, la parte de Nantes, donde se produjeron todos estos disturbios actualmente. Sin embargo, podemos decir que es precisamente la mala política de inmigración de Europa la que ha causado en gran parte, por así decirlo, el proceso de desestabilización social que se está viviendo. De hecho, han habido generales franceses que en los últimos años han hablado de una guerra civil larvada que se está produciendo en toda Francia a partir del choque, digámoslo así, de las fuerzas policiales actuales contra las diferentes poblaciones halógenas, como se les llama, pues como se les considera, que han empezado a llegar a Francia en los últimos 30 años debido a todo este, digamos, proceso de migración de los países, de las ex colonias francesas, empezando por Marruecos, que fue colonia francesa, y que actualmente tiene una enorme población marroquí en su seno, debido pues precisamente a estas políticas de las antiguas metrópolis de ir reemplazando el trabajo de sus propias sociedades por la mano barata traída de inmigrantes
de sus antiguas excolonias. Todo esto ha causado, por supuesto, un aumento de la represión policial, y sin hablar, por ejemplo, del aumento también de la violencia callejera y de los nuevos movimientos que han ido apareciendo en Europa, como los Black Blocs, grupos anarquistas especializados en violencia y en guerra urbana, que han venido desestabilizando, por así decirlo, el orden constitucional de estas sociedades que se consideraban blindadas contra eso, lo cual pasa factura sin duda a un gobierno como el de Emmanuel Macron, que siempre se ha presentado como un gobierno progresista, liberal, de izquierda, emparentado con una serie de derechos sociales que supuestamente tienen pues su fundamento en un liberalismo internacionalista, progresista y de izquierda, socialdemócrata, que ha intentado recomponer el paisaje francés después del hundimiento de los grandes partidos políticos franceses como el republicano de derecha. Juan Gabriel, pero ese discurso realmente pierde todo su contenido, pierde todo su... Tal vez si algunos tienen esperanza en esto, porque fíjese usted, por ejemplo, la decisión que él tomó, además vía decreto, pasando por encima del Parlamento, porque sabía que no contaba con los votos para ser aprobada la ley de reforma pensional, otra vez regresiva, otra vez quebrando ese llamado estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Emmanuel Macron es por supuesto un hombre que viene de las altas finanzas. Él mismo trabajó para los Rothschild en su momento y para los grandes bancos. Y todo su discurso progresista o supuestamente a favor de la inmigración, porque él fue uno de los candidatos que más defendió la inmigración en su primera elección y también la volvió a defender en su segunda elección en Francia, han demostrado ser un fracaso, especialmente por, como ya hemos dicho, la represión y la violencia sistemática a la cual ha recurrido una y otra vez en su mandato. A pesar de que Macron condena los hechos y considera como inexcusables las acciones de los policías, de que abiertamente se ve que abren fuego contra un muchacho marroquí que conducía un auto sin tener licencia y que en vez de haber sido detenido de forma ordenada fue tiroteado con un disparo en el tórax que terminó costándole la vida y al cual además se le indilga por la misma Fiscalía francesa al haber roto las leyes y que se le abre un proceso en su contra en estos momentos después de haber sido asesinado brutalmente. Una vez más demuestra las contradicciones inmensas que tienen los supuestos gobiernos progresistas y socialdemócratas en Europa, como lo es el de Emmanuel Macron, con respecto a las acciones y los hechos concretos en el papel que han causado, digamos, este caos. Macron, una y otra vez, y vuelvo a repetirlo, fue uno de los que impulsó la ley precisamente en el 2017 para permitir a la policía facilitarle la requisa de retenes automovilísticos y desenfundar sus armas de forma sistemática para realizar esta clase de golpes y atentados. Una contradicción, Juan Gabriel, que genera tal nivel de decepción que ahora que usted recuerda el proceso político de Emmanuel Macron de cara a la reelección para su segundo mandato, fue tal el nivel de decepción y de frustración de la población que sentían que una mujer que venía de la extrema derecha, como Marine Le Pen, creían que había tomado banderas mucho más cercanas a la población que el propio presidente Macron. Exacto, y eso se nota pues en el ascenso casi que universal de las agrupaciones de derecha en Europa actualmente, como en Finlandia, con el Partido Verde finlandés, que ha creado el gobierno más derechista en Finlandia desde la Segunda Guerra Mundial, o el actual triunfo de los espartanos en Grecia,
el partido de la derecha, pues que acaba de llegar al Congreso francés, o la subida al poder de un gobierno encabezado por una ministra totalmente conservadora, como es el caso, por ejemplo, en Italia. Todos estos procesos, como ya he dicho, vienen aunados a una crisis estructural de la democracia representativa en Europa, que habiendo destruido y socavado su propio estado de bienestar, del cual se enorgullecían los países europeos haber construido después de la Segunda Guerra Mundial, han causado, por así decirlo, un proceso de desestructuración o desintegración de su propio sistema democrático y parlamentario, que está viendo la llegada de partidos de derecha, incluso de extrema derecha, en muchos partidos de Europa, en la medida en que se va produciendo, por así decirlo, esta crisis de la democracia parlamentaria y la destrucción del mismo sistema de asistencia social que tenían países como el caso de Francia, donde la actual reforma, pues la actual reforma de las pensiones, cuyo eco apenas se estaba quemando el mes pasado, en mayo, a finales de mayo, ahora viene renovado con una serie de protestas, ahora de corte más étnico y casi de conflicto racial, que está azotando al país y algunas de las principales ciudades, como lo son París, Lyon, Marsella, que están estallando en un nivel de violencia policíaco, y otra vez se está atacando, por así decirlo, los símbolos del poder, los ayuntamientos de las ciudades, los diferentes parlamentos, precisamente los lugares donde supuestamente el poder se sienta a deliberar, los poderes franceses se sientan a deliberar y a realizar grandes recortes a la asistencia social en nombre de la austeridad que se ha convertido en una moda en Francia y en general en toda Europa en los últimos años. Todos esos acontecimientos, por supuesto, revelan la crisis de esas democracias parlamentarias, socialdemócratas, sí, o estados de bienestar que en Europa hasta hace apenas 1990 se podían enorgullecer y haber creado pues sistemas, claro, supuestamente más avanzados y progresistas que los de otras partes del mundo. Con la llegada, Juan Gabriel, con la instalación del modelo capitalista neoliberal como lo conocemos ahora, donde hemos visto cada vez un mínimo porcentaje más rico y millones y millones y millones, un gran porcentaje de pobres. Para despedirte, este es el contexto necesario para comprender a qué se debe esta rabia, esta indignación en las calles en Nanterre y en otras ciudades del país. Pero también hay una pregunta más de carácter social con respecto a esta radiografía. Y quienes están en las calles acompañando a los negros, a los africanos, a las comunidades árabes, que muchas de ellas han nacido dentro de Francia. Hay también blancos franceses, hay gente también de Francia nacida allí con ascendencia más europea que de otras partes acompañándolos. Te lo pregunto porque sí lo vimos con mucha claridad, por ejemplo, con los chalecos amarillos y en mayo pasado también con todas las protestas de las principales centrales obreras. Sí hay personas, digámoslo así, de diferentes nacionalidades y de diferentes grupos uniéndose a las protestas, como he dicho. Estas protestas, por supuesto, están llevando al país hacia un nivel de colapso tanto en el sistema económico como en el sistema social, por así decirlo, debido a que, digámoslo así, en Francia se está practicando una estructura de tensión entre las fuerzas del orden, que cada vez, digamos, están socavando mucho más y más el Estado de Derecho mismo de Francia, pues del Estado francés, como de los diferentes grupos sociales que están participando en estas luchas, especialmente los grupos anarquistas, que han sido algunos de los principales interruptores, por así decirlo, de las diferentes protestas en Francia que se han dado este año.
especialmente por los Black Blocs. Por supuesto, las diferentes ONGs y sistemas, por así decirlo, de apoyo social y político de Francia, una y otra vez se han unido, digámoslo así, a estas protestas en la calle. Por supuesto, el fuerte de estas protestas es, pues en estos momentos siguen siendo los grupos étnicos venidos de África del Norte, aunque también han participado en las protestas diferentes movimientos sociales de otro carácter, digámoslo así, más de carácter de izquierdas, venidos pues de otras tradiciones. Por supuesto, todo esto demuestra, por así decirlo, una tensión política latente, como ya he explicado, que cada vez más en Francia se convierte en una crisis abierta. Ese es el escenario. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias, Juan Gabriel. Ahí estaba nuestro invitado, Juan Gabriel Caro, es magíster en historia y nos ayudaba a comprender lo que significa esta rabia, esta indignación en las calles en varias partes de Francia. Han pasado más de 72 horas y así continúan. Hoy se reportaba, por ejemplo, un gran número de personas detenidas, heridas, y lo último que ha dicho las autoridades desde el Ministerio del Interior es que van a enviar más policías a las calles para tratar de contener esa rabia que ya lo vemos es estructural y viene desde hace mucho tiempo. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Este es el país con la mayor tasa de inseguridad alimentaria del mundo, con niños y niñas en el centro de la crisis. Las cifras son de UNICEF, que llama a la comunidad internacional a ofrecer su apoyo. Pero ¿cómo hacerlo sin que se convierta en una excusa para intervenir militarmente esta nación caribeña, que es lo último que necesita? Vamos a analizarlo al volver en Noticia. El mundo sintoniza a Telesur. Te lo digo yo, soy Aisa García desde México, porque Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes,
solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En noticia, Haití, UNICEF de Naciones Unidas señala que la nación caribeña registra la tasa de inseguridad alimentaria más alta del planeta hasta el momento. En particular, 3 millones de niños y niñas están en riesgo de muerte. Una crisis de desnutrición y pobreza a la que se suma la violencia de grupos criminales. Vamos a verlo. Los ciudadanos de Haití viven una crisis humanitaria, ya que según las Naciones Unidas, en lo que va de 2023, el índice de hambre en el país aumentó un 30%, lo que implica que 1 de cada 4 niños sufren desnutrición crónica. Tras su visita a la capital Puerto Príncipe, la directora de UNICEF, Catherine Russell, describió la situación que vive la población. Cuando regresé al país la semana pasada, noté que ahora hay más haitianos necesitados que nunca. Hoy, aproximadamente 5,2 millones de personas, o cerca de la mitad de la población total, requieren asistencia humanitaria. Esto incluye a casi 3 millones de niños. Russell también reconoció que la asistencia internacional es insuficiente. El sistema humanitario, incluido UNICEF, está cumpliendo en Haití. Sin embargo, estamos lejos de satisfacer las crecientes necesidades del pueblo haitiano. Como mínimo, debemos tener el plan de respuesta humanitaria de la ONU de $720 millones para 2023. En este momento, hemos recibido menos de una cuarta parte de lo que necesitamos. La alta funcionaria instó a la comunidad internacional a dar más atención con el propósito de reconstruir las instituciones y garantizarle a los habitantes sus necesidades fundamentales. La situación actual de inseguridad es inaceptable. Las mujeres y los niños están muriendo. Las escuelas y los espacios públicos deberían ser seguros. En conjunto, el mundo le está fallando al pueblo haitiano y a menos que tomemos medidas inmediatas, es difícil imaginar un futuro decente para la población. Por otra parte, la violencia armada es responsable de la inestabilidad y la inseguridad, pues las pandillas poseen el control del 60% de la capital. A la crisis social y política se suma la vulnerabilidad de la nación caribeña ante desastres naturales, varios de los que aún no se recuperan. El año pasado, el gobierno haitiano solicitó oficialmente la intervención de una fuerza extranjera. Ante la petición, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso establecer una fuerza de acción rápida con militares de varios países, iniciativa que aún no se ha concretado. Sin embargo, organizaciones sociales del país han manifestado su rechazo al proyecto, pues la intervención de la ONU entre 2004 y 2017 generó una gran decepción. Los soldados conocidos como cascos azules violaron sexualmente a decenas de mujeres y muchas quedaron embarazadas y los bebés sufrieron el abandono, caso por el cual la ONU reconoció su responsabilidad.
sobre esto y otros hechos que dejó la MINUSTAH en territorio haitiano. Vamos a entrar con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Jean-Baptiste Chavanés, agrónomo haitiano, fundador y director del movimiento campesino de Papayé, MPP. Nos acompaña desde Hincha, en Haití. Jean, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Jean, buenas noches. ¿Me escucha? Dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Estamos intentando rápidamente establecer las comunicaciones. Recordemos que está en Haití, un país que tiene serias carencias. Entre esas también, una de ellas es las comunicaciones. Por eso es tan importante conocer de primera mano qué es lo que pasa en territorio. Entre otras cosas, hay alertas para medios de comunicación del mundo de no llegar hasta Haití. En particular, si estás en Puerto Príncipe, no movilizarte a otras ciudades del país por los riesgos que se corre en materia de seguridad, teniendo en cuenta que hay una gran parte de la nación en la que en ciudades, muchas de ellas, según se denuncia de manera permanente, están tomadas por grupos criminales. Jean-Baptiste con nosotros, buenas noches, ¿cómo está? Jean-Baptiste, ¿me escucha? Buenas noches. Les propongo algo, una brevísima pausa e intentamos ir con nuestro invitado desde Haití. Ya venimos con esto y más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo. Porque Telesur siempre da más. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En noticia Haití, lo dejábamos planteado antes de la pausa, producto de una profunda crisis alimentaria vinculada con otros problemas estructurales en el país. UNICEF ha dicho que se padece, en particular niños y niñas, más de 3 millones de ellos dentro de Haití, inseguridad alimentaria. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo se traduce? ¿Qué se puede hacer? Vamos a preguntarle a Jean-Baptiste Chavenés, ya con nosotros, agrónomo haitiano, fundador y director del movimiento campesino Papayé, nos acompaña desde Hincha. Jan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias. En particular en la región en donde usted se encuentra, ¿qué es lo que está pasando? Primero, ayúdenos a entender esa radiografía. Sí, estoy al centro del país, en el departamento del centro, que es la parte central del país, donde se queda la sede de la organización campesina MPP. Estamos celebrando nuestro 50 aniversario del nacimiento de la organización. Entonces, en esta región, en todo el país hoy estamos bajo una crisis climática muy grave. Al principio de este mes, junio, había inundaciones. Y en muchos lugares del país, el campesinado perdió la cosecha, los animales, sus casas y todo. Y después de la inundación es la sequía. Entonces estamos bajo esta crisis climática que está golpeándonos. Con respecto al informe de UNICEF, ¿cómo se refleja? Ya usted nos da una razón para comprenderlo. ¿Cómo se refleja que 3 millones de niños y niñas tengan inseguridad alimentaria en el país? ¿Y cómo observa usted la posibilidad de atender esta emergencia? Hasta los años 70, Haití producía todos sus alimentos y tenía bastante para vender afuera. Pero a partir de los años 80, con la aplicación del programa de políticas neoliberales en el país, la producción agrícola estaba bajándose porque llegaba en el país productos que vienen de Estados Unidos y de la República Dominicana, bajando los precios de los productos nacionales. Y la producción empezó a bajar, pero tenemos un programa de la destrucción del medio ambiente, porque en Haití cortamos más de 50 millones de árboles al año, y hoy la situación del medio ambiente, tenemos menos de 1% de bosque original. Es una situación con mucha erosión, pero además de eso, hay una crisis del medio ambiente con mucha sequía, a veces inundaciones otra vez. Y ahora desde 2-3 años el país no puede producir bastante alimentos. Antes producíamos
alrededor del 40% de nuestros alimentos. Y hoy tal vez llegamos solamente a 30%. Dependemos de la importación de alimentos de República Dominicana y de Estados Unidos. Y con la situación política, la coyuntura política agrava la situación. Y claro, hoy ya la comunidad internacional, dice UNICEF, que es muy importante el apoyo de esta llamada comunidad internacional, que el dinero que se necesita para atender la grave situación de alimentación de más de 5 millones de personas, entre ellos 3 millones de niños y niñas, solamente llega a la tercera o cuarta parte. Pero cuando se habla de apoyo internacional, varias potencias, en particular Estados Unidos, de nuevo aparece hablando de intervención militar, que lo que se necesita es una intervención en su país. ¿Qué tipo de ayuda, desde su perspectiva, necesita Haití de la comunidad internacional? Sí, efectivamente, el gobierno de facto de Haití pidió a las Naciones Unidas de mandar una fuerza armada para matar a los bandidos. Pero la situación en Haití, una fuerza militar extranjera no puede resolver este problema. Y lo que necesita el país hoy de la comunidad internacional es apoyar a la democracia en Haití, porque el gobierno que tenemos hoy es un gobierno impuesto por la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Francia, que están controlando este gobierno con un papel antidemocrático, porque este gobierno tiene el papel de organizar elecciones falsas para seguir manteniendo al poder el régimen de PHTK de Michel Martelly, y en el fondo lo que hay es acapararse de las tierras del país para crear zonas francas agrícolas para producir para la exportación y zona franca industrial, zonas francas turísticas, pero no hay una política para permitir al país de producir sus propios alimentos. Y nosotros, el apoyo que necesita el país hoy es un apoyo, es permitir al pueblo haitiano de definir su manera de vivir, definir la democracia que queremos y permitir, no hay que permitir, pero nosotros los haitianos estamos bajo una ocupación económica, política de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, que se dicen países amigos de Haití. Y lo que necesitamos, pues que nada resuelven, es la autodeterminación del pueblo, que tiene que definir lo que quiere, definir qué tipo de democracia que queremos. Y hoy lo que quiere la comunidad internacional es seguir manteniendo el pueblo bajo la dominación de la oligarquía nacional y el imperialismo internacional.
Muchísimas gracias, Jan. Eso es lo que el pueblo exige, autodeterminación, pero de otro lado vemos la crisis tan profunda que se ha generado y parece que además no toca fondo con esta situación producto de esas políticas impuestas. Muchísimas gracias por ese análisis, Jan. Buenas noches. Por sus reflexiones. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. A 14 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la presidenta del país, Xiomara Castro, inauguró un museo de la memoria por verdad y justicia, un espacio de recuerdo permanente de uno de los hechos más dolorosos de la historia y de un pueblo en resistencia. Les contamos y lo analizamos en un contexto de nuevos intentos de desestabilización. Al volver en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia, Honduras, tras cumplirse 14 años del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, hace realidad una promesa. Entrega un museo de la memoria, espacio para recordar los violentos hechos que quebraron la democracia, que produjo muertos y heridos y que llama a estar alerta para que la historia no se repita. La presidenta Xiomara Castro inauguró este miércoles el Museo de la Memoria y la Reconciliación en el marco de la conmemoración de los 14 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009. Hoy, con la apertura de este Museo de la Memoria y Reconciliación, creamos un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, un lugar para encontrarnos, para escuchar las voces silenciadas y reconstruir los valores fundamentales de la creación de nuestra patria. Durante la ceremonia, la mandataria reafirmó que los nombres de los mártires que se opusieron al rompimiento del orden constitucional quedará como símbolo de resistencia. Aquellos que con su sacrificio nos enseñaron que la liberación de nuestra patria no es un regalo, sino un derecho que debemos defender con todas nuestras fuerzas. Estamos aquí para decirles que sus nombres quedarán grabados en la memoria colectiva como símbolo de coraje y de resistencia. La Secretaría de Derechos Humanos aprobó un decreto ejecutivo donde el Estado asume la responsabilidad de apoyar a las víctimas del golpe y a sus familiares e instaura el Día Nacional de la Verdad, la Memoria y la Justicia. El golpe de Estado en Honduras comenzó la madrugada del 28 de junio de 2009, tras varios meses de agresiones opositoras, ante la iniciativa del presidente Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que sustituyera la de 1982. El principal objetivo era ampliar los derechos de los ciudadanos.
Desde ese momento, sectores populares dieron inicio a un proceso de resistencia que por más de una década soportó todo tipo de agresiones. El resultado de esta resistencia fue la victoria de Xiomara Castro, quien ganó las elecciones de noviembre de 2021. El 27 de enero de 2022 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia en la historia de Honduras. Volvimos donde nos sacaron hace 12 años, gracias al pueblo. El primer medio internacional que le contó al mundo sobre el golpe de Estado y posteriormente denunció las agresiones permanentes contra el pueblo fue Telesur. Esta visibilización de la resistencia popular recibió un reconocimiento. Y gracias a Telesur y a los medios internacionales que hicieron posible que el mundo entero reconociera que en nuestro país había habido un golpe de Estado, pero que estuvieron solidarios permanentemente con este pueblo en resistencia. Desde hoy, el Museo de la Memoria abre sus puertas al público para revivir el golpe de Estado de 2009, desde las primeras tensiones políticas hasta el derrocamiento del presidente Zelaya. Cada paso está documentado como un fiel reflejo de un doloroso hecho histórico, por el que perdieron la vida cientos de personas. Demostración además de la lucha de un pueblo que se negó a perder su anhelo de democracia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Natalie Roque Sandoval, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras. Nos acompaña desde la capital Tegucigalpa. Ministra, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un gusto compartir con Telesur. Muchísimas gracias. ¿Cuándo queda instaurado, lo veíamos en el informe, el Día por la Memoria, por la Verdad, por la Justicia, para recordar que estos hechos nunca deben repetirse en Honduras ni en ninguna otra parte del mundo? El Día de la Memoria se instauró desde el año pasado como parte de las primeras iniciativas que tuvo nuestro gobierno, el gobierno de la resistencia hondureña, encabezado por nuestra presidenta Xiomara Castro, y es el 24 de marzo, que también hace honor y es un día que se conmemora en diversos países, entre ellos Argentina, pero también en El Salvador, y que conmemora todos esos terribles hechos que también se dieron en las décadas de los 70s y los 80s, como el golpe de Estado en Argentina, pero también el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Y es un día que debe de recordarse en toda nuestra América, porque son esos ecos que desde la doctrina de seguridad nacional y desde el Cono Sur revivieron también con el golpe de Estado en Honduras. Y es precisamente en un día como el 28 de junio ahora de 2023, 14 años después del golpe y un año y meses después de haber promulgado el Día Nacional de la Memoria y también de haber tenido otra serie de reconocimientos a las víctimas y otra serie de acciones, entre ellas el reconocimiento internacional de responsabilidad en el caso de la ejecución extrajudicial de Herminio Deras, un líder comunista sindical a principios de los 80s, que se abre este Museo de la Memoria. Y si bien este Museo de la Memoria para la reconciliación, porque no podemos hablar de memoria si no hay verdad, justicia, reparación para las víctimas, y es eso el camino a la reconciliación. Entonces este museo también pretende ser un centro vivo, un espacio en el que la ciudadanía, la población hondureña y sobre todo las nuevas generaciones conozcan del legado de estos grandes hombres y mujeres, conozcan de las resistencias indígenas, pero también de la lucha antiimperialista en Honduras y de la lucha del pueblo hondureño durante todo el siglo XX, y que termina con este capítulo tan intenso de los últimos 12 años de la resistencia hondureña previo el triunfo electoral, luego de 2 fraudes electorales, sabemos también. Y aprovecho este espacio también para decir que dentro de mucho de lo que hemos recopilado también agradecemos a Telesur, porque es el medio internacional que estuvo acá transmitiendo en vivo estos fatídicos hechos del golpe de Estado y el surgimiento de la resistencia hondureña. Muchísimas gracias por ello, ministra. De hecho, siempre lo recordamos y por eso también valoramos y abrazamos al gobierno de Honduras por el reconocimiento que le hace a Telesur, y lo entendemos como parte también de esa resistencia, porque fue el primer medio de comunicación que le cuenta al mundo
que el presidente Zelaya estaba secuestrado, que había ya en proceso un golpe de Estado esa madrugada a través de nuestro equipo que había viajado precisamente durante ese fin de semana. Y en ese mismo contexto, permítame preguntarle algo. ¿Cuánto más hay que saber y hay que conocer de todo lo que hubo detrás, de cómo se armó, de cómo se organizó, toda la estrategia golpista que hubo detrás para derrocar y quebrar la Constitución y la democracia del país? ¿Cuánto más falta por conocer y por entender? Falta muchísimo todavía. El presidente Zelaya hace cerca de 1 año y medio también presentó sus memorias sobre los hechos del 28 de junio y ahí dio a conocer algunos elementos que hasta ese entonces eran desconocidos para una gran parte de la población. Entre ellos, pues que él, luego de ser secuestrado de su casa, estuvo en la base militar norteamericana esperando la decisión que se tomaba sobre su paradero en ese momento antes de ser expulsado de Honduras, y otra serie de elementos que todavía hay que seguir investigando y profundizando, y sobre todo el museo pretende ser también un centro vivo, un centro que le permita a las víctimas, a los sobrevivientes y a quienes lucharon por este luego triunfo popular en las urnas, pero que también tuvo mucha lucha en las calles durante más de una década, que les permita también compartir las vivencias, porque los procesos se construyen por los pueblos. Se construyen desde la lucha popular en los barrios, en las colonias. Mire, hay un elemento también importantísimo que no se ha visibilizado suficiente, y es toda esta historia de lucha del pueblo hondureño, todo lo que le representaba el gobierno del presidente Zelaya y las verdaderas razones geopolíticas que hubo detrás de ese golpe de Estado, y también la resistencia del pueblo que luchó en las calles, que se alzó de forma insurrecta. El presidente logra ingresar. Hay todavía mucho, y esto es lo que busca este espacio, que es un espacio de museo, pero también es un espacio de investigación, y es un espacio que se va a convertir en depositario del testimonio de las luchas, de la lucha de la resistencia hondureña y de la lucha histórica del pueblo hondureño por su emancipación. Muchísimas gracias por esas palabras, ministra. Muy buenas noches. Muchas gracias. Solo antes de finalizar, quisiera compartir un testimonio muy corto con Telesur. El 28 de junio yo también estaba en las calles y fue una cámara de Telesur, y fueron los compañeros de Telesur quienes con su cámara protegieron nuestra vida en ese momento, porque estábamos seguros, quienes vivimos ese episodio, que los que nos apuntaban con armas solo se detuvieron porque estaba Telesur transmitiendo en vivo. Así que quería compartirlo esta noche con ustedes. Tremendo, se me eriza la piel con este testimonio que usted nos entrega. ¿Y eso pasó en Tegucigalpa, ministra? Eso pasó en Tegucigalpa, en la esquina de la Casa Presidencial. Cuando se comenzó la primera represión, estaba allí junto a compañeros. Hay una fotografía que les compartiré luego. Y estaba la cámara de Telesur en el momento que nos comenzaron a apuntar con las armas. Y alguien se acercó a los militares a señalarles que había una cámara transmitiendo en vivo, señal internacional, que si nos hacían algo lo iba a ver el mundo, y probablemente eso nos tiene con vida también. Muy probablemente eso la tiene con vida para hacer también testimonio vivo de todo esto que ha pasado, de tanta resistencia y ahora, por fortuna, del restablecimiento del hilo democrático. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, ministra. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañero. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana. Sigan con nosotros.